Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos. Iniciemos hablando de algo muy importante, algo aclaratorio, y es que esta presentación tiene fines exclusivamente educativos y su único objetivo es dar a conocer los elementos de seguridad de nuestros billetes. Es muy importante que tengamos eso en cuenta. Es importante que antes de que hablemos de los elementos de seguridad de los billetes, hablemos de los billetes mismos y de lo que encontramos en los billetes cada que hacemos transacciones con ellos. Muy importante es tener en cuenta que los billetes tienen dos caras, eso lo sabemos todos, pero además conocer que la cara donde encontramos el rostro de un personaje importante dentro del desarrollo histórico colombiano se llama el anverso, mientras que la otra cara donde encontramos un paisaje representativo de nuestro país se llama el reverso del billete. Hablemos de qué encontramos en cada uno de esos billetes. En el billete de 2000, por ejemplo, en el anverso del billete de 2000 encontramos a Débora Arango, que fue una artista envigadeña y fue muy conocida por su importante papel en dar a conocer los derechos de la mujer. En el billete de 5000 encontramos a José Asunción Silva, quien fue un poeta que en una época en la que no era tan conocido fuera de las fronteras de Colombia, cualquier escrito que hubiera en el país, pues todos sus textos fueron conocidos a nivel latinoamericano. También es importante reconocer que José Asunción Silva también aparece en el billete de 5000 de anterior familia. En el billete de 10.000 encontramos a Virginia Gutiérrez, quien fue una antropóloga colombiana, y luego nos topamos con los billetes de alta denominación, que son los billetes de 20, 50 y 100.000. Va a ser muy importante que tengamos en cuenta las diferencias que tienen estos billetes respecto a los billetes de baja denominación. Iniciemos por algo muy sencillo, y es el hecho de que los billetes de alta denominación tienen personajes incorporados allí, no porque el Banco de la República haya decidido que esos sean los personajes que deben estar en los billetes, sino porque hay leyes que directamente han exigido, leyes expedidas desde el Congreso, que exigen que esos personajes estén en esos billetes. Hablamos, por ejemplo, de Alfonso López Michelsen y de Carlos Lleras Restrepo, quienes están en los billetes de 20 y 100.000 pesos respectivamente, y son dos expresidentes colombianos. Además, el caso del Nobel Gabriel García Márquez, Nobel de Literatura, que también se encuentra en los billetes, específicamente en el billete de 50.000, debido a que una ley exige su pertenencia en ese billete. Pero hablemos ahora de la otra cara. ¿Qué encontramos en la otra cara del billete, en el reverso? Pues son un montón de paisajes que todos los colombianos deberíamos conocer, ¿cierto? Entonces, digamos que pueden ser nuestros próximos destinos turísticos. Por ejemplo, en el billete de 2000 encontramos a Caño Cristales y el río de los 7 colores, que se encuentra en el departamento de la Macarena. En el billete de 5000, todos los páramos colombianos. Esos páramos colombianos, muchachos, son muy importantes porque son la fábrica de agua de Colombia. Entonces, ese arbolito que ustedes ven en el billete de 5000 son los frailejones o espeletias, que son una especie endémica de nuestro país, es decir, que solamente existe en Colombia, y son los encargados de recaudar más del 80% del agua que nosotros consumimos. En el billete de 10.000, toda la región amazónica. En el billete de 20.000, algo muy sorprendente y muy importante para todos nosotros, y son los canales de la Mojana. ¿Y por qué les digo que es muy importante? Porque cualquiera de nosotros en este momento se dirige hacia el baño y abre la llave y obtiene agua muy fácil, pero realmente los que hicieron o los que promovieron esa innovación de llevar agua directamente desde los ríos hasta los hogares fueron los anteriores sinúes en el Valle del Sinú a través de los canales de la Mojana. En el billete de 50.000, toda la zona de la Ciudad Perdida, que fue el epicentro del desarrollo histórico de los Tairona fueron una cohorte indígena que hasta 1976 no conocíamos. En ese año y en el mandato de Alfonso López Michelsen se redescubre esta zona de Ciudad Perdida, que por cierto se encuentra en la Sierra Nevada de Santa Marta, y se adecúa como un sitio turístico. Entonces, para el curioso, ir allá tiene un valor más o menos de 1.000.000 de pesos, pero es algo súper bonito por conocer, y son 3-4 días de inmersión dentro de ese lugar, ¿cierto? En el billete de 100.000, el Valle del Cocora en el Quindío. Este Valle del Cocora en el Quindío lo que alberga es lo que es nuestro árbol nacional. Entonces digamos que idiosincráticamente es muy importante. Ese árbol nacional es la palma de cera. Entonces este primer recorrido lo hacemos con el objetivo de que ustedes se den cuenta de todo lo que tenemos en los billetes y es, digamos, un primer paso antes de hablar de todos esos elementos de seguridad. Entonces lo que les muestro a continuación, lo que enmarcamos en unos cuadros de colores, es un primer abrebocas de todos los elementos de seguridad que vamos a encontrar posteriormente y de los cuales vamos a hablar pues mucho más a fondo, ¿listo? Entonces, estos son algunos de los lugares, es como un spoiler de lo que vamos a estar viendo. Algo muy importante,
estos billetes de nueva familia, y les comento que cuando hablamos de billetes de nueva familia, son los billetes que encontramos en el mercado desde el 2015 en adelante. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero paulatinamente los billetes de anterior familia o los viejitos han ido desapareciendo del mercado. Esos billetes de nueva familia tienen algunas innovaciones. Por ejemplo, cada denominación es de un tamaño diferente. Cuando hablamos de un tamaño diferente, decimos que los billetes de menor denominación son más pequeños que los billetes de mayor denominación. Entonces, por ejemplo, el billete de 2000 tiene 128 milímetros de largo y van aumentando 5 milímetros el largo del billete hasta que el billete de 100.000 alcanza 153 milímetros. Entonces, digamos que esta es una primera innovación en estos billetes. Una segunda es el hecho de que las series son alfanuméricas. Cuando hablamos de series alfanuméricas, nos referimos a que tenemos en las series números y letras. Los billetes tienen dos series, muy importante que tengan en cuenta eso. Una serie está en la parte superior izquierda, como pueden ver, y otra está en la parte inferior derecha. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que esas series deben ser iguales. Entonces, además de que tienen números y letras, ustedes siempre deben encontrar que esas series en los billetes deben ser exactamente iguales. Imposible que ustedes encuentren que una serie sea diferente que la otra, ¿cierto? En ese caso, ese billete es completamente falso. Los elementos de seguridad que vamos a ir viendo los vamos a agrupar en actividades muy simples que nosotros hacemos cuando tenemos un billete en nuestras manos. Entonces iniciemos hablando de la actividad de mirar un billete. ¿Qué debemos encontrar nosotros cuando miramos un billete a simple vista? Inicialmente es importante hablar de que la tecnología que utiliza el banco para imprimir esos billetes le permite tener imágenes nítidas y textos claros. Entonces, cuando hablamos de esta nitidez en las imágenes, a lo que primero nos referimos es, por ejemplo, el rostro del personaje principal. Fíjense que en este caso tenemos el rostro de Gabriel García Márquez, y es muy importante que ustedes se den cuenta que ese rostro tiene unas imágenes muy nítidas y ustedes nunca van a encontrar, por ejemplo, que una ceja de Gabriel García Márquez esté a medio pintar, o que una oreja sea muy pequeña, o que haya quedado mal definida. Pero no solamente hablamos del rostro del personaje. Fíjense que todos los billetes tienen unas franjas que están al lado izquierdo y derecho del billete. Esas franjas deben tener unas figuras geométricas dentro. En el caso del billete de 50.000, fíjense que esas figuras geométricas son una especie de óvalos. No todos los billetes, digamos todas las denominaciones, tienen óvalos, pero todos los billetes deben tener figuras geométricas dentro de esas franjas. Ustedes nunca van a encontrar, por ejemplo, que un billete de 50.000 tenga una de esas franjas que está al lado izquierdo del rostro completamente morada. Eso es imposible que suceda en un billete. Entonces siempre traten de identificar también todas las figuras geométricas que hay en esas franjas. Además, hablamos de la variación de color. ¿Qué lugares tienen variación de color en un billete? El número de la denominación, que está en la parte superior izquierda, en este caso el 50, fíjense cómo pasa de un color morado oscuro a un color morado más claro. Pero también en la parte inferior izquierda, donde dice Banco de la República Colombia, es importante que también vean cómo se da esa variación de color paulatina, donde pasamos de un color más oscuro a un color más claro. ¿Será que esto solo sucede en el billete de 50.000? No es así. En todas las denominaciones vamos a encontrar lo mismo. Entonces fíjense que en el billete de 2.000, en el billete de 5.000 y en el de 10.000 también encontramos la misma variación de lugar en los mismos lugares, ¿cierto? Variación de color, corrijo. Pero además, los billetes de alta denominación, por su mayor valor económico, también tienen elementos de seguridad en el reverso del billete o en la parte de atrás del billete, que es donde hablábamos de que encontrábamos ciertos paisajes muy importantes dentro de la idiosincrasia colombiana. Hablamos de que estos billetes también van a tener variación de color en la parte de atrás del billete. ¿En qué lugares? En el número de la denominación, escrito en números, que está en la parte superior izquierda, en el número de la denominación escrito en letras, que está en la parte inferior derecha, y también en uno de los tantos microtextos que tienen los billetes, que está en la parte superior derecha. Todos esos lugares entonces tienen una variación de color. La cinta de seguridad, también es muy importante esa cinta de seguridad. Esa cinta de seguridad puede ser vista a simple vista desde el reverso del billete. Recuerden nuevamente que cuando les hablo del reverso del billete, es de esa parte de atrás del billete o donde encontramos un paisaje relevante. Entonces fíjense que esa cinta de seguridad tiene 3 secciones, pero además tiene un color que identifica a cada una de las denominaciones. En el caso del billete de 2.000 y de 100.000, la cinta de seguridad es color fucsia. Para los billetes de 5.000, para el de 5.000 también es fucsia. Para los billetes de 10.000 y 20.000 es color verde.
y en el caso del billete de 50.000 es de color cobre o dorado. Muy relevante, chicos, es que nuevamente reconozcan que los billetes de alta denominación tienen nuevamente elementos de seguridad adicionales. De lo que hablamos es de que estos billetes tienen un patrón geométrico dentro, como lo pueden observar en los billetes de 20, 50 y 100.000 pesos. Ese patrón geométrico es coherente con el diseño del billete. Entonces, en el caso del billete de 20.000, fíjense que lo que tenemos dentro de esa cinta de seguridad es una representación de los canales de la mojana, de los que les había hablado anteriormente que encontramos en el billete de 20.000. En el billete de 50.000, ese patrón geométrico dentro de la cinta de seguridad hace alusión a las terrazas que encontramos en Ciudad Perdida. Y por último, en el billete de 100.000, donde encontramos toda esa zona boscosa y montañosa del Valle del Cocora, pues lo que encontramos dentro de la cinta de seguridad o ese patrón geométrico es precisamente unas montañas dentro de la cinta del billete de 100.000. ¿Listo? Entonces fíjense que solamente hemos mirado el billete y ya tenemos un montón de elementos de seguridad de los que podemos hablar. Yo les recomiendo a todos los que estén viendo el video y los que lo vean posteriormente que utilicen un billete, saquen un billete de cualquier denominación y puedan comprobar todos estos elementos de los que estamos hablando. Vamos ahora a tocar los billetes. ¿Qué podemos encontrar cuando tocamos los billetes? Es muy importante que ustedes tengan en cuenta principalmente que el material del que está hecho un billete auténtico es de fibra de algodón, 100% fibra de algodón. Ahora, cuando tocamos un billete, lo que podemos encontrar y lo que vamos a detectar cuando lo tocamos es una especie de alto relieve. Ese alto relieve es causado o es producido gracias a acumulaciones de tinta, ¿cierto? Entonces, acumulaciones de tinta en ciertos lugares específicos del billete nos permiten obtener una especie de sensación de alto relieve o de rugosidad en el billete. ¿Dónde podemos encontrar ese alto relieve o esa sensación de rugosidad? Hablamos inicialmente de las líneas diagonales que están al lado izquierdo y derecho de los billetes. Esas líneas diagonales van a aparecer en todos los billetes o digamos en todas las denominaciones y están al servicio más que todo de las personas invidentes. Entonces, en el caso del billete de 2.000 tenemos 2 líneas diagonales, para el billete de 5.000 tenemos 3 líneas diagonales y así sucesivamente hasta que el billete de 100.000 tiene 7 líneas. No solamente ese elemento está al servicio de las personas invidentes, sino también el cuadro que está en la parte central inferior del billete. Ese cuadrito es precisamente el sistema Braille y esos punticos que están dentro de ese cuadrito son, digamos, la representación de ese sistema y otra forma que le permite a los invidentes precisamente reconocer cuál es la denominación de esos billetes. Entonces, fíjense que hasta ahora hemos hablado de algunos elementos más sociales al servicio de las personas con dificultades visuales, pero los billetes también tienen zonas dedicadas específicamente al reconocimiento de un elemento de seguridad dentro de estos elementos de tocar, ¿cierto? ¿Qué lugares del billete deben tener alto relieve? Hablamos de algunas zonas del rostro del personaje principal, no todo el rostro, sino algunas zonas. También algunas zonas de las franjas que están al lado izquierdo y derecho de ese rostro. El número de la denominación que está en la parte superior izquierda también tiene esa sensación de alto relieve. Y, digamos, en esa zona inferior izquierda donde dice Banco de la República Colombia y donde hay ciertas firmas de gerentes, también tiene esa sensación de alto relieve. Entonces, todos son lugares donde debemos encontrar alto relieve en los billetes. Los billetes de alta denominación nuevamente tienen elementos de seguridad adicionales. Hablamos de que en estos billetes vamos a encontrar también esa sensación de alto relieve en la parte trasera del billete o en el reverso del mismo. ¿Dónde encontramos esa sensación de alto relieve? Nuevamente en el número de la denominación del billete, tanto en la que está en la parte superior izquierda como en la que está en la parte inferior derecha, en el logo del Banco de la República, que está en la parte superior derecha del billete, en el microtexto, del que les mencioné cuando hablábamos de mirar el billete a simple vista, que está en la parte superior derecha también, y en ciertos lugares específicos para cada uno de los billetes de 20, 50 y 100.000 pesos. Yo les dejo a ustedes como tarea que intenten comprobar esa sensación de alto relieve en esos billetes. Empezamos a hablar ahora, chicos, de los elementos de seguridad que posiblemente son más conocidos para ustedes y que son muy relevantes y muy importantes. Entonces, estos elementos de seguridad van a ver que se pueden comprobar de manera mucho más rápida y específica. Hablamos, por ejemplo, de la marca de agua. ¿Qué es la marca de agua? Es una reproducción exacta del rostro del personaje principal que aparece en la parte central izquierda del billete.
En este caso del billete de 50.000 hablamos, por ejemplo, de Gabriel García Márquez. Esa reproducción no solamente debe ser exacta, sino que además debe tener el número de la denominación en la parte inferior. Entonces fíjense que en el caso del billete de 50.000 tenemos a Gabriel García Márquez y el número 50 en la parte inferior. Siempre debemos encontrar ese pequeño número. A continuación les muestro cómo se da o cómo se puede evidenciar esa marca de agua en los diferentes billetes o en las diferentes denominaciones. Las imágenes coincidentes, muchachos, es uno de los elementos de seguridad que yo más recomiendo. ¿Y por qué? Porque es un elemento de seguridad muy desconocido y por tanto muy poco duplicado, ¿cierto? ¿Qué son las imágenes coincidentes? Son dos imagencitas que aparentemente, a simple vista, parece que estuvieran o mal escritas o que les faltara algo de color. La primera imagen coincidente es la que aparece debajo del número de la denominación. Fíjense que parece como un jeroglífico raro o algo que le falta una parte por escribir. La segunda imagen coincidente es una imagen que está casi en la parte central del billete o debajo de otra imagencita que es mucho más brillante. Y a esa segunda imagen parece que le faltará algo de color. En el caso del billete de 50.000 es un caracol, más específicamente el caracol burgado. En el reverso del billete aparecen nuevamente estas dos imágenes coincidentes. El truco de estas imágenes coincidentes es que precisamente son imágenes impresas parcialmente en ambas caras del billete, de manera que únicamente podemos verlas completas cuando colocamos luz detrás del billete. Entonces, cuando hablamos de esos elementos de seguridad de levantar el billete, no necesariamente nos referimos a levantarlo en sí, sino a colocar luz detrás del mismo. Entonces, fíjense que cuando nosotros colocamos luz detrás del billete, vamos a ver que la primera imagen coincidente, que parecía un jeroglífico raro, realmente es un BRC, Banco de la República de Colombia, y la segunda imagen se colorea completamente. Yo lo que les muestro a continuación es cómo pueden ver ustedes esas imágenes coincidentes en las diferentes denominaciones. Muy relevante es que esas imágenes deben ser 100% coincidentes. Entonces ustedes nunca pueden encontrar, por ejemplo, que el palito del BRC, el palito de la B, esté un poquito más abajo del resto de la letra y que se vea como un poco chueco. Eso nunca va a pasar en un billete auténtico. La coincidencia debe ser 100% exacta. Ahora les muestro cómo se ve en el caso de los billetes de alta denominación. Fíjense, chicos, que ya habíamos hablado de la cinta de seguridad y habíamos dicho que la cinta de seguridad podía verse a simple vista desde el reverso del billete, pero desde el anverso del billete también la podemos encontrar. ¿Cómo vamos a encontrar nosotros esa cinta de seguridad? Nuevamente, sometiendo el billete a la luz. Entonces recuerden que hablamos de alzar el billete o de colocar luz detrás del billete. Vamos a poder encontrar la cinta de seguridad desde el anverso, pero no solamente eso, sino que ustedes deben encontrar algo dentro de esa cinta de seguridad. Y lo que deben encontrar es precisamente lo que acabamos de llamar como imágenes coincidentes. Entonces hablamos de que debemos encontrar el BRC seguido de la imagencita que está en la parte central del billete. Y eso sucede para todas las denominaciones. Siempre deben encontrar lo mismo. El BRC seguido de la imagen que está en la parte central o las dos imágenes coincidentes. Pero hay algo mucho más importante. Y fíjense bien en esto porque los pequeños detalles es lo que los puede distanciar a ustedes de un billete que no sea auténtico. Siempre que ustedes encuentren esas imágenes coincidentes, dentro de la cinta de seguridad, ustedes deben también constatar que la orientación de la imagen coincidente cambia en cada una de sus apariciones. Entonces, por ejemplo, en el caso del billete de 50.000, fíjense que ese caracol burgado primero está mirando hacia la izquierda y en la segunda vez está mirando hacia la derecha y luego está mirando hacia la izquierda y luego hacia la derecha. Entonces siempre debe darse ese cambio de orientación de las imágenes coincidentes dentro de la cinta de seguridad. Listo, entonces hasta ahora habríamos hablado de levantar el billete, de mirar el billete y de tocarlo. Específicamente cuando levantamos el billete, hemos hablado de la marca de agua, también hablamos de las imágenes coincidentes, de las que les dije yo que era un muy buen elemento de seguridad, pero también vimos que la cinta de seguridad tiene más información por darnos que simplemente la que encontrábamos cuando mirábamos el billete a simple vista. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a girar el billete. ¿Qué vamos a encontrar nosotros cuando giramos el billete? Inicialmente hablamos de la imagen con cambio de color y movimiento. Este creo que es uno de los elementos de seguridad que más utiliza la población y no está mal que lo hagan. Lo que está mal es que se casen con este elemento de seguridad y que solo utilicen el mismo elemento siempre. Ustedes nunca deben hacer eso.
e interrumpo para mencionarles que el Banco de la República recomienda que ustedes utilicen al menos 3 elementos de seguridad para comprobar aquellos billetes sobre los que recae alguna duda. No todos los billetes vamos a comprobarlos, obviamente, pero aquellos billetes que representan un mayor valor económico para nosotros, pero que además, digamos, tenemos alguna duda al tacto, se recomienda que utilicen 3 elementos de seguridad para estar seguros de su autenticidad. La imagen con cambio de color y movimiento es una imagen que se encuentra en la parte central de los billetes y que no solamente debe cambiar de color cuando giramos el billete, sino que además tiene algunos aros que deben girar. Es muy importante que ustedes no solamente tengan en cuenta el cambio de color, sino también el giro de esos círculos. Entonces fíjense que acá les muestro cómo no solamente cambiamos, digamos, cambia de color la imagen de un color verde a un color azul turquesa, sino que además hay un cambio o hay un giro dentro de los círculos que encontramos dentro de esa imagen con cambio de color y movimiento. Esto sucede para los billetes de alta denominación. Sin embargo, los billetes de baja denominación también tienen un mensaje para enviarnos, y es que a pesar de que no hay ningunos círculos que giren, también hay un cambio de color. Fíjense que cambia de color de verde a un color bronce más o menos. Siempre deben encontrar ese cambio de color en todas las imágenes con cambio de color y movimiento. La imagen oculta o imagen latente es también uno de mis elementos de seguridad más recomendados porque también es muy poco conocido, pero es muy potente. Les recomiendo mucho que intenten encontrar este elemento de seguridad. La primera vez puede que sea muy complicado, pero van viendo que a medida que lo siguen haciendo, pues lo pueden hacer mucho más fácil. Entonces, esa imagen oculta o latente aparece precisamente en la zona que está enmarcada por ese círculo azul, por ese cuadrado azul, corrijo, y la forma en la que pueden comprobar ese elemento de seguridad se las voy a dejar a través del siguiente video, ¿listo? Entonces vean atentamente este video y van a poder ver cómo se comprueba ese elemento de seguridad. A mí me enseñaron que las letras BRC aparecen junto a la cara del personaje en el billete, en este costado, y lo puedo ver, no lo puedo ver de frente, pero sí lo puedo ver cuando miro el billete desde la esquina. Hay un texto que solo se ve si volteas el billete de manera horizontal, así. Me gusta mirar esta franja de color para asegurar que el billete es auténtico porque se ve el texto BRC cuando lo mira horizontal. La imagen oculta es uno de los dispositivos de seguridad de los billetes. Está presente en todas las denominaciones y corresponde a la imagen impresa de las letras BRC, la cual está ubicada al lado superior izquierdo del rostro del personaje principal, en el anverso, es decir, en la parte frontal del billete. Mirando el texto de frente, la imagen está oculta. Para observarla, debemos ubicar el billete a la altura de los ojos, casi en posición horizontal desde la esquina inferior derecha. Manteniendo el billete en esta posición y girándolo lentamente en el sentido de las manecillas del reloj, vemos cómo el texto BRC va cambiando de tono claro a tono oscuro, conservando su nitidez. El mismo dispositivo de seguridad se puede observar en cada una de las 6 denominaciones de la nueva familia de billetes. Recuerde que la imagen oculta se ubica en la misma posición y se verifican igual en las 6 denominaciones, mirando el billete casi horizontalmente hacia la luz. La recomendación es que ustedes siempre coloquen el billete a la altura de sus ojos y empiecen entonces a girarlo, a la altura de sus ojos y horizontal a los mismos. Cuando ustedes comienzan a girar el billete, lo que deben encontrar es algo como lo que ven en el videoclip. Es un BRC que aparece como entre algunos trazos del billete y que se va difuminando un poco cuando terminamos de girar el billete. Este elemento de seguridad, como les digo, es muy potente y les dejo a ustedes como tarea el tratar de encontrarlo en varios billetes, no solamente en el de una denominación, sino en el de 2 o 3 denominaciones. Es importante que aprendan a dominar este elemento de seguridad. Y nuevamente nos encontramos con la cinta de seguridad. No es que la presentación esté mala, sino que la cinta de seguridad es muy importante. Entonces la cinta de seguridad ya nos ha dicho 2 cosas. Cuando la vimos a simple vista, lo que encontramos es que podíamos ver la cinta de seguridad de un color. También hablamos de que desde el anverso también podíamos encontrar la cinta de seguridad cuando alzábamos el billete, pero además la cinta de seguridad nos dice algo más cuando giramos el billete. Y es que esa cinta de seguridad va a cambiar de color, vista desde el reverso, ¿cierto? O desde donde encontramos ese paisaje muy bonito que queremos conocer. En el caso del billete de 2000, el cambio es de fucsia a oro, en el caso del billete de 5000 es de fucsia a verde y en el billete de 10.000 es de verde a fucsia.
Los billetes de alta denominación tienen nuevamente un mensaje adicional por decirnos. En este caso de lo que hablamos es de que la cinta de seguridad no va a cambiar de color en el ancho, como lo hacía en el caso de los billetes de baja denominación, sino que va a haber un cambio parcial en el color de la cinta de seguridad. Recuerden que hablamos de que había ciertos patrones geométricos incrustados dentro de la cinta de seguridad en los billetes de alta denominación. Esos patrones geométricos son los que nos van a permitir que el cambio de color sea parcial en estos billetes. Entonces, en el billete de 20.000 y de 100.000 no cambia de color toda la cinta de seguridad, sino que solamente cambian los bordes de la cinta. Fíjense como en el caso del billete de 20.000, mientras que el centro de la cinta se mantiene del mismo color, los bordes cambian de color verde a color violeta. El bicho raro en este caso podemos llamar sería el billete de 50.000, donde el cambio de color solamente se da en el centro de la cinta de seguridad. Entonces fíjense que los bordes permanecen de un mismo color, pero el centro del billete cambia de color, en este caso de cobre a verde. Entonces recordemos cuáles serían los elementos de seguridad que encontramos al girar los billetes, y serían la imagen que cambia de color, también encontramos la imagen oculta o latente, la cinta de seguridad nuevamente nos trajo un mensaje, que sería el cambio de color, y esos serían los tres elementos de seguridad que encontramos al girar los billetes. El último grupo de elementos de seguridad es el de comprobar. Este grupo de elementos de seguridad realmente necesita de algunas herramientas específicas para poder ser comprobados. Por ejemplo, el primero sería la inclusión de microtextos en todo el ancho y largo de los billetes. Eso es muy curioso, y para precisamente las personas más curiosas, pues les queda de tarea al intentar encontrar estos microtextos, y es el hecho de que los billetes tienen un montón de pequeños microtextos en todo lo ancho y largo del billete, y no solamente en una cara, sino también en ambas caras precisamente. Entonces lo que les muestro en este pequeño videoclip es cómo pueden verse esos microtextos en los billetes de 2.000, 5.000 y 10.000 en el anverso del billete. Entonces no me voy a detener a mostrarles en cada uno de los billetes cómo se ven esos microtextos, pero sí les voy a decir algo, y es que no son los mismos lugares donde aparecen los microtextos en las diferentes denominaciones, sino que son diferentes lugares. Entonces es muy chévere coger una lupa y empezar a buscar qué es lo que podemos encontrar en cada denominación. Se los dejo entonces de tarea también. Hablamos por último del elemento de seguridad de la reacción a la luz ultravioleta. Todos los billetes deben reaccionar a la luz ultravioleta. En este caso, si hablamos de que hay unanimidad en esa reacción a la luz ultravioleta en todas las denominaciones. ¿Qué lugares de un billete deben reaccionar a la luz? Recuerden que desde el principio de la capacitación dijimos que habían dos seriales, uno que está en la parte inferior derecha y otro que está en la parte superior izquierda. El único elemento de seguridad, la única serie que reacciona es la que está en la parte inferior derecha. Además, la cinta de seguridad también la podemos encontrar desde el anverso y el reverso, pero solamente va a reaccionar a la luz ultravioleta la cinta de seguridad que está en el anverso del billete. Y por último, va a reaccionar a la luz ultravioleta toda la franja que está por encima y por debajo de la imagen que llamamos como imagen coincidente, que es la que está en la parte central del billete, tanto en el anverso como en el reverso de los mismos. Fíjense que en el caso del billete de 10.000, esta imagen coincidente es una pequeña flor que es llamada la flor de Victoria Regia. Entonces lo que les voy a mostrar es cómo puede verse esa reacción a la luz ultravioleta en las diferentes denominaciones. Para terminar, chicos, me gustaría recordarles que la falsificación de billetes es penalizada, ¿cierto? Y es punible por ley. Acá, digamos, en el Banco de la República, en la página del banco, pueden encontrar la ley bajo la que hay, digamos, cierta sanción para esa actividad ilícita. También es importante tener en cuenta este hecho de la cambiabilidad de los billetes. Cuando yo tengo un billete que está medio roto, que le falta una parte, ¿yo cómo puedo cambiar ese billete? ¿Yo cómo puedo recuperar el valor económico de ese billete? Hay 4 requerimientos bajo los que yo puedo ir al Banco de la República con un billete roto y ellos me van a devolver un billete nuevo. La primera es que el billete sea auténtico, es decir, que cumpla todos los elementos de seguridad de los que hemos hablado hoy.
La segunda es, digamos, el requerimiento de que tenga impresión por anverso y por reverso. Es decir, que si tenemos un billete que se cayó en Clorox por un solo lado y quedó blanco, pues el billete ya pierde todo su valor económico. El tercer requerimiento es que esté conformado de por lo menos 3/5 partes continuas. Entonces, fíjense que digamos que ese es el requerimiento más tricky, y es de que si ustedes tienen un billete, ustedes imaginariamente parten ese billete en 5 partes iguales, ustedes deben tener al menos 3 de esas 5 partes continuas para que en el Banco de la República les hagan cambiabilidad de ese billete. Y el último elemento de seguridad, el último requerimiento para la cambiabilidad del billete, es de que haya al menos uno de los 2 seriales completos. Es decir, que si ustedes tienen un billete que está roto o está cortado y se le corta una parte de un serial en la parte inferior derecha y también otra parte del serial en la parte superior izquierda, ese billete ya no es válido. Así ustedes tengan casi que completo el billete, pero si les falta 2 partes del serial, pues ese billete pierde todo su valor económico. Por último, me gustaría dejarlos con este formulario de retención de piezas. Ustedes pueden descargarlo en la página del Banco de la República. Y este formulario de retención de piezas es un formulario que faculta a todos los cajeros para retener piezas presuntamente falsas. Entonces, si una persona informada que ya ha recibido esta capacitación y que está consciente de todos los elementos de seguridad, cree que un billete es falso, puede descargar este formulario de retención de piezas, dárselo a la persona que presuntamente está ofreciendo o está dando o está pagando con un billete falso, y retener esa pieza para consecuentemente enviarla al Banco de la República para su revisión, y ya desde el banco pues se le da un mensaje directamente al tenedor inicial de este billete. Entonces, con este mensaje los dejo. Muchísimas gracias a todos por haber asistido, por ver esta presentación, y espero que esta información pueda ser pasada por ustedes a sus seres más cercanos y pueda ser ampliamente difundida. Muchas gracias y que estén muy bien.